Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar de esto, de todo el ciclo de los datos desde que tenemos nuestro plan de datos hasta que se publica nuestro data paper. ¿Alguien ha manejado un plan de datos? Cuando hicieron su tesis de licenciatura o de posgrado, hicieron un plan de datos, así como hicieron su proyecto de investigación, hicieron un plan de datos, pues la mayoría que creen que no, porque nadie nos ha enseñado. ¿Y por qué nadie nos ha enseñado? Porque antes los datos, todo el material con el que trabajábamos era impreso. Bueno, estoy hablando de mi generación. Y ahora es mayormente digital. Muy bien. Entonces, a partir de esto, vamos a ver el contenido de esta tarde y vamos a empezar definiendo qué es el dato. A partir de ahí, cuáles datos, a cuáles nos estamos refiriendo y también a tratar de responder la pregunta, ¿por qué todo el mundo está hablando de datos? De un tiempo para acá se puso como de moda, ¿no? Vamos a dar un poquito de contexto de las sociedades, la sociedad red, de la evolución de Internet, de lo que se llama el cuarto paradigma de investigación, el ciclo de vida de los datos tanto anterior como actual y vamos a entrar de lleno a lo que es el punto 2 que se llama 7 buenas prácticas. Allí vamos a ver precisamente 7 maneras de accionar, 7 metodologías para trabajar los datos y luego nos vamos a la conclusión que va a ser muy cortita y les tengo una diapositiva de lecturas recomendadas, las que a mí más me gustan y las más sencillas de entender porque a veces hay cosas muy complejas, el tema de datos da para mucho, entonces vamos empezando por los temas abordados de manera pues lo más sencilla posible, lo más clara posible. Vamos a la introducción y entonces, ¿qué es el dato? Yo se los voy a decir con mis palabras. Dato es todo lo que recabamos para generar conocimiento. Y si ustedes se ponen a buscar una definición de datos, van a encontrar una cantidad de cosas. Yo aquí tengo las 3 más representativas para mí, pero en la bibliografía ustedes se van a encontrar innumerables definiciones. De todas maneras, de las 3, con la que me quedo es con esta que está encerrada en un círculo, medio tembloroso, ¿verdad? Pero no me salía la rayita derecha, la hice varias veces. Bueno, a ver, la primera definición es muy general, es buena, pero es muy general, siento yo. La segunda es como muy matemática. Y esta que tengo encerrada en el círculo azul es del doctor López Yepes, José López Yepes, y es la que me gusta más porque es clarísima. El dato es el testimonio o expresión mínima de un hecho medible. Es como quien dice la unidad mínima de información, la unidad mínima de conocimiento que nos va a permitir desarrollar todo lo demás, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Ah, ok, bueno. Entonces, habiéndolo definido como la unidad mínima del componente mínimo que nos va a permitir generar conocimiento, entonces, pues los datos pueden ser desde un número, pueden ser una palabra, un dato puede ser digital o puede ser impreso, pero actualmente la mayoría de los datos son digitales. Y ahora, ¿de qué datos estamos hablando? De cualquier tipo de datos, ya sean datos históricos de hace 50 años o los datos que recabaste hoy en la mañana para tu tesis doctoral, los que estén haciendo tesis doctoral. Y la importancia de trabajarlos adecuadamente para precisamente esos trabajos de investigación y las tesis y los diagnósticos, en fin. ¿Y por qué se puso de moda el tema datos? ¿Por qué todos están hablando de datos? Y a veces no siempre nos atrevemos a entrarle al tema totalmente. Pues básicamente por el fenómeno Big Data, por el fenómeno que generó esta explosión de datos a partir de que el entorno tecnológico nos permite generar datos digitales, compartir datos digitales, a partir de ello hacer nuevos tipos de análisis y también generar otro tipo de presupuestos, financiamientos, analizando datos para las compañías, para quienes están en marketing, en ventas. El tema de los datos ha sido crucial.
¿Por qué? Porque pues es lo que les ha permitido conocer mejor a sus clientes potenciales. Entonces, el tema de datos permea en la academia, permea en la empresa, permea en el gobierno, permea en todo, ¿no? Y también estamos hablando de datos en la academia porque ya hay cada vez más políticas en relación a esto. Miren, en el año 2004, probablemente varios de ustedes están enterados, que los países miembros de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, firmaron un acuerdo mundial para la apertura de los datos, para que toda aquella investigación que se realice con fondos públicos esté disponible gratuitamente. Puse el año aquí también 2014 porque es aquel en el que México sacó su ley de acceso abierto y se comenzaron a generar políticas también para repositorios, pero bueno, como es el caso mexicano, ya vemos en este momento muchos representantes de otros países en este curso. Les agradezco a todos los que se inscribieron. No voy a entrar en esos detalles porque no conozco la legislación por país. La de México, pues obvio sí. Bueno, también estamos hablando de datos en la academia porque los editores de revistas están instrumentando nuevas políticas que están llevando a la creación de un concepto, un tipo de documento que antes no se manejaba y que ahora se está llamando data paper, que no es el artículo científico, ya lo vamos a ver más adelante, sino única y exclusivamente los datos para ese artículo científico. También se puso de moda el tema datos por esto del movimiento Open y junto con el movimiento Open, el movimiento Sharing, Share Data, compartir datos, que al ponerlos en abierto quedan fácilmente accesibles y se comparten con más flexibilidad, con lo cual se puede generar más investigación, nuevas hipótesis, identificar otros patrones de comportamiento en la ciencia, en fin. Otro punto por el cual se está hablando de datos es por la necesidad de reproducibilidad y la crisis de reproducibilidad. Si alguien tiene idea de lo que es esto, bueno, como no puedo ver sus respuestas porque si veo el chat me tengo que salir del PowerPoint, se los voy a decir. La crisis de reproducibilidad, la reproducibilidad es obvio, como su nombre lo dice, el poder reproducir los datos. Lo que está pasando ahorita con el COVID es un fenómeno que se hablaba solo en teoría, pero que ahora se está dando en la práctica, de compartir datos. A nivel mundial, los científicos están intercambiando una cantidad de datos. ¿Por qué? Porque se necesita una solución mundial, no una solución individual o por país, sino mundial. Entonces, hay experimentos que se tienen que reproducir para checar y testear y probar una vez más en condiciones similares o diferentes bueno, que los datos sean fidedignos y que puedan aprovecharse. Entonces eso ha generado una necesidad y una crisis porque a veces se está viendo que los datos no necesariamente son pues de calidad o no se conservaron cuidadosamente. Entonces, bueno, una serie de problemas que no es el caso en esta plática. Nos podemos entretener en esto y nos vamos a salir del objetivo fundamental. Pero bueno, el tema reproducibilidad de los datos es otro punto en el que también tenemos que meternos a conocer. Ok. Y la otra cosa por la que se está hablando de datos es porque con tanta... con la explosión de información y de datos, pues se ponen en riesgo la seguridad y el almacenamiento. Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos para evitar que se pierdan, que se contaminen los datos. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de todo esto? Pues porque a esto nos ha llevado la evolución del Internet. El Internet en los años 50 ni siquiera existía, era ciencia ficción. De aquí me gustaría, entre todos los que están escuchando esta plática,
me comentaran quiénes ya nacieron con el Internet. Los centennial que están tomando ahorita el curso, pues a lo mejor de bebecitos ya, pues ya desde la cuna conocieron Internet, pero una buena parte también de los que estamos en estos temas, pues no nacimos con el Internet. Entonces ha sido todo un proceso, pero ha sido un proceso muy rápido, desde los 50 hasta que se empezó a hacer investigación por parte de la Armada de los Estados Unidos para hacer envío de correos electrónicos, y que eso fue ya en la década siguiente, en los 60, y luego en los 70 la investigación sobre los protocolos de comunicación como el TCP sobre IP, en los 80 que surge la World Wide Web, en los 90 que se inicia en la Universidad de Stanford lo que ahora conocemos como Google. Google nació en 1998, en realidad no hace tanto que no existía. En el 2004 que detona Facebook y otras redes sociales, y en el 2007 que se posiciona el iPhone, y con esto nuevas aplicaciones. Entonces, ese es el entorno en el que estamos, y por eso es que todo el mundo está hablando de datos, porque este entorno propicia una sobreabundancia de información y una sobreabundancia de datos que necesitamos conocer, sobre todo si estamos haciendo investigación. Y entonces, viendo este desarrollo, esta evolución, en el año 2009 se publicó un libro que ya se volvió clásico, que se llama El Cuarto Paradigma. Es una compilación de escritos que estuvo a cargo de los doctores Hayes Stewart y la doctora Toll. Se publicó en el 2009, y en el 2014, la UAM, que es la Universidad Autónoma Metropolitana en México, hizo la traducción al español. Búsquenlo, los datos están al final en la última diapositiva. Búsquenlo, está disponible en PDF, lo pueden bajar en internet, búsquenlo por Google y lo localizan con muchísima facilidad. Y ahí nos hablan los autores que hace 1000 años la ciencia era empírica, era pura descripción de fenómenos naturales, dice aquí, pero a medida que pasó el tiempo ya fue siendo más teórica, ya se fueron utilizando más modelos, haciéndose generalizaciones, y es en las décadas recientes cuando ya la investigación se ve más influenciada por el cómputo para hacer simulación, para hacer experimentos, y hoy es totalmente digital, la exploración de datos, bueno, comenzando con la búsqueda de bibliografía. ¿Se imaginan hacer una búsqueda de bibliografía sin tener acceso a Internet, sin tener bases de datos? Pues ya no se concibe. Ya todo también tiene que ser con datos, bases de datos. ¿De qué tipo de datos? Bibliográficos. Bueno, entonces va cambiando todo esto, y la investigación, el investigador analiza todo con base en sus archivos digitales y con base en datos, con base en estadísticas, aplicando software, desde un sencillito Word hasta software ya más especializado en las ciencias sociales, por ejemplo el SPSP o ayer uno de los talleres que di por videoconferencia, en el que hablé de un software específico para datos cualitativos, en fin. Y entonces, fíjese que hasta antes de esta explosión de los datos digitales, el ciclo de vida de los datos tenía este modelo base. Se planeaba su proyecto o su tesis o su investigación, se juntaban los datos, se recababan los datos, fuera en campo, fuera en laboratorio, fuera en bibliografía, en archivos. Luego se analizaban todos los datos y finalmente se generaba la publicación o la tesis o el documento de titulación. Pero el modelo actual del ciclo de vida de los datos ya no es solamente hacer el proyecto de la investigación, sino a ese proyecto agregarle el plan de datos. ¿Cómo voy a manejar mis datos? Y de eso vamos a hablar a continuación. Bueno, la adquisición de datos, que esa ya se venía trabajando en el modelo anterior.
el análisis de datos también, la publicación, pero ahora además de la publicación está el compartir datos. ¿Cómo comparto mis datos? Generalmente ustedes terminan la tesis o terminan de escribir el artículo científico y ¿qué pasa con sus datos tan importantes, tan valiosos, que fueron su tesoro para escribir eso? ¿Qué pasa? Se quedan en el disco duro o en la nube o en una memoria USB y ya, hasta allí llegó su vida activa. Pues no, ya no va a poder seguir siendo así. ¿Por qué? Porque no puede ser que todo el mundo tenga que entrar a hacer las mismas entrevistas otra vez, tenga que entrar a hacer los mismos experimentos otra vez, sino que más bien de lo que ya se hizo, partir de eso para agregar nuevo conocimiento. Entonces, por eso va a ser o está siendo tan importante la preservación de datos para permitir la reutilización de los datos. Bueno, entonces creció nuestro modelo para gestionar los datos y de ahí nos vamos a las 7 buenas prácticas. Nuestras buenas prácticas ahora tienen que contemplar un plan de datos desde el principio, así como cuando ustedes van a hacer su tesis doctoral o su tesis en general, puede ser de grado, puede ser de maestría, de licenciatura, de doctorado, hacen un proyecto de investigación, ¿cierto? Hacen su anteproyecto con su hipótesis, justificación, el marco teórico, todo esto. Pero ahora también se tiene que hacer el plan de datos. Y no se preocupen, aquí les voy a dejar también en el PowerPoint un ejemplo de cómo se hace un plan de datos. No lo vamos a ver aquí el día de hoy porque pues tendríamos que hacer un taller mínimo de unas 3 horas, que si me invitan a impartirlo, pues con mucho gusto se los muestro ya con más detalle, pero aquí les voy a dejar la estructura del plan de datos para que lo vayan explorando. La otra buena práctica que vamos a ver se llama base de conocimiento. La otra, el diario de investigación, que es tu cuaderno, tu bitácora de laboratorio. Cuarta buena práctica es gestión de datos de investigación, pero ya en la etapa de análisis. El data paper sería la quinta práctica. Sexta, repositorios, es una de las prácticas buenas para trabajar datos. Y por último, el compartir los datos en abierto y pues la consecuente citación. ¿Cómo se citan los datos? Sabemos citar, sabemos citar artículos científicos, sabemos citar documentos web, sabemos citar videos, ¿sabemos citar datos? Me pregunto yo. Y no es tampoco tan complejo, no es una gran ciencia si sabemos hacer todo lo demás. Claro que vamos a saber hacer citación de datos. Bueno, plan de datos. Bueno, yo no puedo hablar más que de lo que sé y el plan de datos que me tocó hacer para mi investigación postdoctoral es el que recorté y pegué en este PowerPoint para que lo tengan como ejemplo. Un plan de gestión de datos tiene, bueno, pues su encabezado, tiene un apartado de generalidades donde dicen quién es el investigador, el título del proyecto, etcétera. El plan de datos que yo les estoy compartiendo, el que les ofrezco, es un modelo que se puede ajustar. Básicamente es un modelo que se está usando en todo el mundo con más o menos campos, con más o menos elementos, pero básicamente es este. El siguiente apartado es la definición de los datos. ¿De dónde vienen mis datos? Su procedencia. Bueno, pues en este caso, las búsquedas bibliográficas, las entrevistas, material, datos procesados en Excel, grabaciones de audio y video. En la definición de datos también entra la frecuencia de obtención de nuevos datos, la cantidad de datos que uno estima que van a ser generados. Cuando es apenas un plan, pues no pueden ser muy exactos, ¿verdad? Se lo imaginan, o puede crecer o puede ser menos. Y los formatos de los datos que piensan compilar a lo largo de su investigación. Otro punto dentro del plan de datos es el tipo de datos de investigación, sus especificaciones, el software con el que los van a trabajar y la extensión de los archivos que se van a generar. Otro componente del plan de datos
es cómo van a procesar sus datos y cómo los van a almacenar. Bueno, pues yo aquí puse que voy a usar desde Word hasta un software especializado y su versión, en Vivo 12 y el Excel. Pero, por ejemplo, un investigador, no sé, en física cuántica, obviamente que este cuadrito lo tendrá mucho más desarrollado. Un investigador en ciencias sociales probablemente también tendrá aquí más software que va a utilizar, tan solo para sus anotaciones en campo, alguna aplicación en particular, en fin. Otra vez, cantidad aproximada de dos datos, la propiedad y la compartición, y en mi caso, pues todos los datos serán libres. Si a alguien le interesan, con mucho gusto se los comparto. Y la parte de la documentación y metadatos, pues que mis datos al final, antes de que llegara el confinamiento, pues estaban por ser entregados en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información en la UNAM. Pero aquí los tengo y claro que voy a cumplir con este requisito. Bueno, en el plan de datos, desde que van a empezar su investigación, van a proponer una estructura de carpetas, porque si no, ¿qué pasa? Empieza uno a hacer investigación y vas generando un archivo, otro archivo, una carpeta, otra carpeta. Le pones el nombre que en ese momento se te ocurrió, después ya no sabes dónde la dejaste, pero si desde el principio armas tu nomenclatura de carpetas a partir de tu tabla de contenido, ya vas a tener muy organizadita tu información y no se te va a hacer pues todo decimos en México, un desgarriate, un desorden. Bueno, también hay un apartado para tu plan de datos que tiene que ver con el almacenamiento a corto plazo y otro con el almacenamiento a largo plazo. El corto plazo es todo lo que dura tu investigación y el largo plazo es en los años por venir dónde vas a tener esos datos. Si no los vas a poner en un repositorio, no importa, pero sí que tengas ahí anotado dónde los vas a guardar, si van a seguir en tu disco duro, si los vas a poner en la nube, cómo se va a llamar el archivo, si los vas a tener en una memoria USB, cómo va a ser, etcétera. Entonces, con eso, básicamente, esos son la estructura, esa es la estructura que va a constituir tu plan de datos. Sencillo, ¿no? ¿O se esperaban algo más complejo? No, un plan de datos es así. Y nadie al principio lo hacía, ahora ya se está empezando a hacer. Es más, ya en muchas universidades no te dejan iniciar la tesis si no presentas tu plan, tu proyecto de investigación junto con tu plan de datos. Entonces es una práctica que habla de disciplina, de orden y que no nos cuesta nada ir haciendo a la par que la investigación y sí nos ayuda muchísimo. Muy bien, hasta aquí la primera buena práctica. Segunda práctica, ¿cómo construyo mi base de conocimiento? Pues tu base de conocimiento está integrada por lo que viene a ser tu biblioteca de archivos. O sea, todos tus datos. Yo como bibliotecaria, pues le llamo biblioteca, pero en el mundo de los informáticos y en el mundo de los científicos de datos, a esto le llaman base de conocimiento. Pues usamos el término base de conocimiento. Para mí es mi biblioteca digital la que voy armando a lo largo de mi investigación. Y aquí es donde tienes organizados tus archivos a partir de tu plan de datos, ya sea por proyecto, por investigación, por fecha, por número de cuaderno de investigación, por número de muestra cuando estás haciendo recolección de muestras, por tipo de instrumento, algunos investigadores les va a servir así, por tipo de datos o por combinaciones de todos estos. Y desde luego la organización de tu literatura, que la trabajas con tu gestor de referencias. Esa es tu base de conocimiento. Para tener una base de conocimiento, pues tienes que tener lo que también los informáticos le llaman tu mapa de carpetas o tu árbol de carpetas, donde tienes al papá, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos,
pero ordenaditos desde el principio. No, no quiere decir que ya son intocables, ¿no? Claro que a alguno lo vas a eliminar, a otro le vas a cambiar el nombre, a otro de estar aquí lo vas a pasar más bien acá, pero si desde el principio tienes contemplado tu mapa de carpetas para tu base de conocimiento, pues todo se va simplificando. Y en la investigación, de verdad que uno agradece poder tener así su material, y a la hora de compartir datos con otros colegas es una maravilla, porque entonces no se dispersa la información ni se pierde tiempo. Fíjense que el 60% del tiempo de la investigación, si no es que más, está dedicado, uno, a buscar datos, y dos, a organizarlos, a reacomodarlos, a trabajarlos. Entonces, si desde el principio tenemos un orden, pues vamos a bajarle ese porcentaje y más bien lo vamos a poder dedicar al análisis, a la reflexión, al discernimiento de los datos y la generación de hallazgos. Bueno, los componentes básicos de tu base de conocimiento, de tu mapa de datos, son pues todas tus carpetas, pero algo que nunca se te debe de olvidar es un archivo README cada vez que armes un árbol de carpetas. ¿Por qué? Porque si tú armas tu archivo, tu árbol de carpetas, tu mapa de datos, te vas a acordar hoy, mañana, al final del confinamiento, pero de aquí a 6 meses, ¿quién se acuerda cómo fue, cuál era la idea de la estructura? Y luego pones una abreviatura que ya no te acuerdas pasado mañana porque la pusiste. Por eso es importante siempre, al armar esto, tener siempre un archivo de todos estos, pero que esté al principio y esté visible, que sea tu archivo README, hablando, describiendo la estructura. Y para tu data paper eso es fundamental y te va a quitar muchos dolores de cabeza más adelante. Tu archivo README, tus diccionarios de datos, que eso también es otra ponencia. Ya si me invitan les platico de los codebooks, de los diccionarios de datos, sus metadatos y sus notas, en fin, los vocabularios que usen y las normas. Pero básicamente aquí en este primer acercamiento a lo que es el plan de datos, esto es fundamental, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a catalogar, cómo vamos a nombrar nuestros archivos y cómo los vamos a versionar, que es muy importante? Pues básicamente, autores como Brené, que es buenísima y se las incluyo al final, y este libro de ella está en Kindle, así que lo pueden bajar hoy mismo y empezarla a leer inmediatamente. Ella sugiere, ella es bióloga, pero ha trabajado en la biblioteca de su universidad en Estados Unidos, entonces tiene esa combinación muy interesante de ser una científica del área de la biología y de haberse convertido en la práctica en bibliotecaria. Entonces ella, las sugerencias que hace son muy objetivas. Dice, los datos crudos deben nombrarse por lugar y fecha, por tipo de análisis, pone muchos ejemplos. Los nombres siempre, pues ya sabemos que han de ser descriptivos, consistentes y cortos. Muchos de ustedes ya usan guiones o guiones bajos para nombrar sus archivos. En vez de dejar espacios, poner guiones. Evitar caracteres especiales como estos. Usar alguna convención para las fechas, ya sea esta o esta, pero siempre una sola, ser homogéneos. Y en cuanto al versionamiento de sus archivos, pues ya saben, ¿no? El típico, el meme de los archivos, cómo se van llamando. El final, sí ya es el final, el bueno, el final revisado hasta tal. Entonces, más bien, el final se pone hasta el último. Los demás pueden ir siendo versión 1, 2, 15, o a mí me gusta hacerlo por fechas. Versión del día de hoy, que sería 13 de mayo, y no hay manera de que me equivoque con el anterior, si el anterior se llamaba versión 9 de mayo. Uno es 9 y el otro es 13. ¿Ok? Bueno. Otra buena práctica, las bitácoras de datos. Cuando hacen investigación, cuando hacen tesis, ustedes llevan un diario de datos, algunos que son muy disciplinados y que sus profes de metodología les enseñaron a llevar su bitácora diaria o semanal.
de lo que hicieron en su investigación, híjoles, deberán estar eternamente agradecidos con esos profes. Y tampoco es tan complejo, lo pueden llevar de manera que sea como cuaderno de investigación, como bitácora de laboratorio, como diario de campo. Tan sencillo como abrir un Word, en el que, y yo les puse también una imagen de mi diario del año pasado, y va uno redactando lo que hizo ese día y lo va documentando, y con esto pues se van ahorrando un montón de trabajo de que a la hora de redactar, ¿dónde dejé aquella tarjeta donde puse tal y tal cosa? Lo tienen en su diario de investigación. El anterior era una imagen del 14 de febrero, esta es una imagen del 26 de abril del año pasado. Y aquí pues se trata de ir narrando, si quieren hasta sin una redacción tan exacta, tan pulcra, pero al menos esto les va a soportar su proyecto de redacción final de una manera en que se van a ahorrar de verdad muchísimo tiempo. Y otra buena práctica es la gestión de datos en la etapa de análisis. La gestión de datos en la etapa de análisis es cuando ya están trabajando con sus datos crudos que reunieron y los van transformando a datos semiprocesados y finalmente a datos presentables, como cuando van a hacer una receta, ¿no? Que tienen no sé si van a hacer un pollito a la no sé qué, pues van al supermercado o al mercado y compran el pollito y está crudo y luego lo empiezan a procesar y lo van, no sé, marinando, qué sé yo, con hierbas o como sea, y luego pues ya cuando lo sirven todo bonito, acompañado de su ensalada y sus papitas, su puré, ya les abrí el apetito, ¿no? Bueno, igualito con los datos. Ustedes van coleccionando todo su conjunto de datos crudos y los van trabajando hasta que ya los presentan. En todo ese lapso, que es la etapa de análisis, siempre conserven una copia de los datos crudos en un lugar aparte, bien identificados. Documenten a lo largo del análisis, al igual que lo hicieron en la recolección. Para eso van a estar llevando su diario o bitácora. Y escriban detalles que van a ser muy importantes para tu yo del futuro. El yo del día de hoy, el yo de ahorita, decimos en México, pues todo lo sabe y nada se le olvida. Pero tu yo del futuro, tu yo de dentro de un mes, ya no se va a acordar de varias de las cosas que hiciste en el momento de reunir esos datos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es cuidar la consistencia, la calidad, verificar los errores, incluso los errores de dedo, los porcentajes, porque eso es delicado, ¿no? Te puede afectar hasta los resultados de la investigación. Cuidar las versiones del software que estés usando. Ya ven que de repente empiezan a usar una versión y luego se le cuela una que no era y ya no te salió nada y se te descuadran los datos. Documentar tu programación, si estás haciendo programación, si estás codificando con un software propio o con un software de acceso libre como GitHub, que es el que puse aquí como ejemplo, pues ve documentando, bueno, hoy programé 14 líneas de código o 40 líneas de código de la tal a la tal y así. Es redactar 2 renglones antes de irte a dormir. No hagas desidia, hazlo y te va a reportar mucho alivio en el momento de trabajar ya tu artículo de investigación o tu tesis. Y nombrar exactamente tus variables, porque a veces uno a la variable le pone el nombre de los asistentes de investigación, ¿no? Le pone columna Mari, columna Pepe, columna no sé qué, porque fueron los chicos que te ayudaron a recabar esos datos. No, nombren consistentemente sus columnas, sus variables, su trabajo. Y llegamos al data paper. ¿Qué es un data paper? Pues es el producto de todos estos datos que antes quedaban guardados en un disco duro o en una memoria externa o que ni siquiera quedaban guardados. El data paper te obliga a a tener esa disciplina y por lo tanto que tus datos puedan ser utilizados por otros.
¿Qué es un data paper? Bueno, un data paper es un documento científico que describe uno o varios datasets, conjuntos de datos, pues, pero datasets se oye así como muy, muy llamativo. Y se usa mucho en la literatura sajona. Estos datasets o tus procesos o tu plataforma informática es lo que vas a describir en un data paper. A diferencia del artículo científico, no exige un análisis original ni conclusiones. El data paper son datos, o sea, alguna información sobre los datos sí, pero no vas a tener allí que si la hipótesis, que si las conclusiones, que si los hallazgos, no, solo los datos tal cual. Entonces, es más bien descriptivo y se refiere a qué datos, cómo se recabaron, dónde se recabaron, cuándo se recabaron, por qué y para qué se hizo el levantamiento de los datos. No es un anexo, no es un anexo. En tu tesis te has de acordar que pusiste anexos, sí, pero eso no es un data paper. Esos anexos los puedes trabajar con todo el orden y entonces sí los presentas como data paper y hasta se pueden publicar. Va más allá de ser un anexo y va más allá de solamente los gráficos y las ilustraciones que pusiste. Permite validar resultados, proponer hipótesis posteriores y reutilizar los datos en otros estudios. Fíjense, cuando yo hice mi tesis doctoral, me encontré un trabajo maravilloso que me hubiera encantado poder tener acceso a los datos, pero tuve que volver a hacer las mismas entrevistas en las mismas comunidades y casi que con las mismas preguntas. Afortunadamente pude entrevistar a personas diferentes, pero casi en algunos casos iban a ser hasta las mismas personas. Si esa persona, si esa autora que yo leí hubiera tenido la posibilidad de poner sus datos en un repositorio o si de alguna manera abrir el acceso a sus datos, me hubiera ahorrado, fíjense, 1 año y 7 meses de levantamiento de información. Ya no decir el análisis, ¿no? El levantamiento de información muy parecida. Entonces, por eso es que es tan importante esto. Bueno, data paper. Ya los grandes editores, los que publican revistas científicas, ya están publicando también conjuntos de datos y les están llamando data papers. Y también tienen toda una metodología para evaluarlos, para aceptarlos. Y, por ejemplo, les traje esta ilustración de Scientific Data Nature Publishing, en donde podemos ver que es muy parecida a la presentación, o sea, la portada, digamos, la primera, la carátula del data paper es muy parecida a una carátula de un artículo de revista, porque tiene el nombre de la revista, el nombre del editorial, la identificación del artículo como artículo de datos, para no confundirlo con el otro tipo de artículos, los tipos de publicación de la revista y su abstract. Pero quiero que sepan que como sigue siendo esto algo muy nuevo, el data paper, pues hay estilos y hay diferencias y por eso les quise traer esta compilación que también les pongo las autoras al final. Dos autoras españolas hicieron un estudio para revisar los data journals de 14 editoriales. 14 editoriales que ya empiezan a editar data papers. Entonces revisaron a ver qué incluye cada data paper. Bueno, los que marqué con amarillo son en donde se encuentran más coincidencias. Todos los data papers tienen un título básico, ¿verdad? Todos los data papers tienen su autor o autores, la afiliación de ese autor o autores, un resumen, una introducción, agradecimientos, fíjense qué interesante, aparece varias veces, figuras, desde luego, tablas también,
convenciones visuales y la descripción y el conjunto de datos, el link al conjunto de datos. Entonces, todas las demás pues incluyen algunas dedicatorias, tabla de contenidos, antecedentes, pero en general la estructura de un data paper tiene estos campos en la mayoría de esas data journals, 115 data journals de 14 editoriales. Y pues todo esto está muy de la mano con los repositorios de datos, no de documentos, de datos. Tienen los repositorios, pues han sido tradicionalmente manejados por los bibliotecarios o por los documentalistas de las universidades, y qué bueno porque son especialistas, expertos en todo esto, y son una maravilla los repositorios porque es la mejor manera de hacer disponibles los datos, de registrar tus conjuntos de datos, y que aquí, fíjense que interesante, esto lo puse porque también ya en tu currículum, así como pones todo tu listado de las publicaciones que tienes, ya también puedes empezar a poner como parte de tu currículum tus datasets. Y tus datasets los vas armando desde que haces tu tesis. Y vámonos planteando esta pregunta: ¿dónde están publicando sus datos mis colegas, mis pares? ¿En qué revistas? Porque, como les decía hace rato, esto sigue siendo algo muy nuevo, y no me digan en América Latina, ¿no? En los países sajones ya es como un poco más reconocido, ya se empieza a publicar más data papers, pero en América Latina pues estamos encontrándonos con este mundo nuevo, entonces hay que preguntar con nuestros pares. Repositorios de datos, por ejemplo, estos que aparecen aquí con su liga para que ustedes los puedan revisar, ya sean generales como estos o especializados. Les voy a mostrar uno especializado que me encanta y que es el que trabaja el organismo internacional que se llama Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad, la GBIF. Aquí las instituciones que quieran subir datos sobre ecosistemas, sobre biodiversidad, lo pueden hacer, y este repositorio es uno de los más, no solamente mejor estructurados que he visto, sino que además es lindo. Tiene una arquitectura de información y de diseño hermosísima que te dan ganas de quedarte a vivir ahí en ese repositorio. Y uno de los elementos que pueden encontrar allí es la guía para la publicación de juegos o conjuntos de datos en este repositorio. Échenle una ojeada para que vayan conociendo más este mundo desde la mirada de los biólogos, de los ecólogos, pero que nos puede dar muchas ideas para nuestra propia área de conocimiento donde nos desenvolvemos. El tema de los datos está en todas partes y quienes se ponen las pilas los están aprovechando muy bien. No me digan las empresas, las grandes empresas como Amazon, que tienen, como Google, que ya están abriendo su especialidad en datos, y ellos muy amables, ya sea Google o Amazon, ponen a tu disposición su almacenamiento para que si quieres subir tus datos no te cobran nada, y ellos te los mantienen allí, te los conservan, te los cuidan. No he leído la letra chiquita, pero de entrada pues se oye muy bonito, ¿no? Pero más bien tendríamos que ir construyendo en nuestras instituciones los repositorios de datos correspondientes para no tener que generar relaciones de dependencia como estas, ¿no? Pero bueno, es importante saber que hay estas iniciativas y que pues están muy bien estructuradas porque les han metido un buen presupuesto y mucha planeación. Otra buena práctica, hasta aquí de data paper.
vamos a otra buena práctica que es la de compartir datos. Desde el momento que generas tu data paper, pues ya estás liberando tus datos para compartirlos. Y entonces con eso estás abriendo una puerta muy importante para fomentar la reproducibilidad, que es cada vez más necesaria. La reproducibilidad para no tener que ir a descubrir el agua tibia cada vez que se hace un levantamiento de datos, sino a partir del agua tibia que alguien ya descubrió, bueno, vamos a construir sobre eso, ¿no? Entonces, de hecho, ya en el día a día se da el data sharing dentro de los propios grupos de investigación. Muchos laboratorios usan sus propios datos previos y sobre eso hacen más análisis. Y la ciencia toda la vida ha construido sobre el conocimiento previo. Lo que tenemos que hacer ahora es organizarlo disciplinadamente y convertirlo en una práctica cotidiana. Miren, hace poquito el CONACYT en México, hace como un par de años, ni tan poquito, ¿verdad? Hizo una encuesta entre los investigadores y les dijo, ¿tú estarías dispuesto a crear un repositorio de datos? Y todos los investigadores mexicanos que entraron en esa entrevista, en esa encuesta, dijeron que sí. Y todos también dijeron, pero ¿cómo le hacemos? ¿A qué repositorio? ¿O con quién? ¿O cómo? Entonces hay que fomentarlo, ya sea desde los grupos de investigación, desde las bibliotecas o entre ambos, conversando entre ambos para que pues, se vaya rescatando todo eso, así como en algún momento fuimos construyendo las bibliotecas de impresos, de libros, de papel, pues las bibliotecas de datos que son los repositorios. Bueno, en esta etapa del compartir del data sharing se comprueban metodologías que también, bueno, pues ahí tienes que ver una gestión del riesgo, ¿no? Tienes que hacerte responsable de la calidad de tus datos para que se puedan encontrar, para que se puedan entender y para que se puedan usar. Y a veces son pequeñitas las acciones que se necesitan, como usar una misma estructura de organización, de nombrado de archivos, de versionado de archivos, y con eso se puede facilitar mucho el compartir los datos. Cuando se hace trabajo colaborativo con datos para hacer el data sharing, se tienen que tomar acuerdos previos, cómo vamos a ir documentando lo que se genere, aunque sea en una primera versión, y nombrar a un responsable de la gestión de datos, sobre todo si el proyecto es grande. Les voy a poner un ejemplo que no es de la academia, pero que me tocó conocerlo bien porque lo he explorado a profundidad, y es que ustedes vieron la película Toy Story 2, ¿sí la vieron? ¿La vieron sus hijos, sus sobrinos? Bueno, Toy Story estuvo a punto, cuando ya estaba trabajada toda la animación en un 95%, estuvo a punto de no ver la luz porque se perdieron los archivos. Y allí, bueno, fue una historia, un drama que pudo ser salvado gracias a una situación que, bueno, totalmente inesperada, y es que una de las colaboradoras de Pixar estaba en su periodo de maternidad y se había llevado copia de la base de datos para su casa. Todo el mundo sabía que iba a estar haciendo home office, al menos en los días antes de que naciera su bebé. Y gracias a eso, y nadie sabía o nadie se acordaba que ella tenía copia de todo, sino hasta que se cayó todo el sistema, hasta que vieron que no podían recuperar nada, hasta que le dio el patatús a todo mundo. Y entonces ese tipo de situaciones tan fuertes, tan inesperadas, han hecho que se valore más no solo la preservación, sino la gestión. Y tiene que haber en todo proyecto de investigación grande un responsable de la gestión de datos. Nada de que se da por hecho que el doctor fulanito o la doctora merenganita, como son los de mayor liderazgo, son los que van a saber de la gestión de datos. No, tiene que haber alguien que se responsabilice
de toda la gestión. Incluso que no esté haciendo investigación, sino un documentalista, por ejemplo, responsable de esto. Bueno, compartir datos cada vez es más natural. Data sharing cada vez se hace más necesario. Estoy viendo que ya estamos en la hora, entonces me voy a ir un poquito más rápido, que al cabo ya estamos terminando. Y ya nada más vamos a la citación. ¿Cómo se citan los datos? Bueno, pues hay 8 principios que un grupo muy sólido que está en estos temas ha propuesto. Y aquí les dejo la dirección en internet para que vean los 8 principios de Force 11. Pero básicamente están todos rescatados en esta infografía que generó la red de bibliotecas Review de las universidades españolas, y hasta tiene un ejemplo donde está bien clarito cómo se citan la mayoría de los datos, ¿no? Es básicamente como una referencia bibliográfica, pero solo que focalizada en datos. Conclusión. De lo que se trata con todas estas buenas prácticas no es nada más publicar un data paper. Puedes no publicar el data paper, pero lo que sí es muy importante es mantener una congruencia, un orden, una escrupulosidad en tus datos de investigación. Para que tus datos sean fair, no solamente datos abiertos, open data, sino que sean datos fair. Esto es un tema que también estos grupos europeos que empezaron muy temprano con el tema de la gestión de datos identificaron. Los buenos datos, los datos bien sistematizados, son fair, findable, accessible, interoperable y reusable. Es decir, localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Y no nada más para lo físico, sino también para todo el procesamiento. Por ejemplo, datos localizables, es decir, que tengan sus buenos metadatos descriptivos, sus identificadores persistentes, que sean accesibles, bueno, que tengan el consentimiento del dueño de los datos, que es el investigador, y las condiciones del acceso con el que van a estar disponibles. Interoperables, pues que tengan estándares, ya sea XML o los que se definan, y los protocolos de interoperabilidad que se definan entre las máquinas, y que sean reutilizables, es decir, que tengan todos los derechos y licencias y que tengan los permisos de uso y, ¿por qué no?, saber cuáles son las restricciones si las hay. Bueno, pues aquí están las lecturas recomendadas. Hay miles. Hay cientos, ya depuradas hay cientos, pero yo les pongo menos de 10 para que pues se vayan familiarizando quienes no conocen el tema y quieren conocerlo más. Aquí van a encontrar pues muchas ideas clave y pues ojalá que les resulten interesantes y que puedan aprender mucho de ello. Con esto cierro y quedo a sus órdenes para si hay preguntas, si quisieran comentar